Bienvenidos a esta nueva edición de Principalmente, su programa semanal dedicado a temas jurídicos de actualidad. Nueva vez nos encontramos con un invitado que es un prominente jurista y un hombre público destacado, el embajador Luis Arias Núñez, destacado profesor universitario que en las aulas ha dejado su enseñanza durante décadas y que en el mundo del derecho internacional público es toda una autoridad. En esta ocasión tendremos la oportunidad de compartir con él temas de profunda actualidad vinculados al funcionamiento del sistema de Naciones Unidas y a los retos que el mundo de hoy le plantea al derecho internacional. Saludos amigos de Principalmente. Hoy tenemos un programa muy especial, pues contamos con la presencia de un distinguido profesional del derecho y un académico aquilatado por muchos años en República Dominicana, que se ha destacado básicamente en el área académica, impartiendo la cátedra de Derecho Internacional Público. Nosotros conocemos desde hace muchos años en las aulas universitarias al doctor Luis Arias Núñez. El profesor Arias Núñez se ha destacado además en su carrera profesional por ocupar relevantes funciones públicas. Todo el país y el mundo sabe que el doctor Luis Arias Núñez fue presidente de la Junta Central Electoral. Además, antes de ocupar la presidencia de la Junta, fue miembro de ese mismo órgano electoral, donde realizó una labor extraordinaria a favor de la democracia dominicana y el fortalecimiento de la institucionalidad de nuestro país. Ahora, el doctor Luis Arias Núñez se encuentra ocupando yo diría lo que es el campo natural de su profesión, que básicamente se ha desarrollado en el ámbito del derecho internacional, y ya desde hace varios años está en el mundo diplomático. Ocupó nuestra embajada, la titularidad de nuestra embajada en Canadá, y ya tiene varios años ocupando la titularidad de la embajada de República Dominicana en el Reino de los Países Bajos, es decir, en Holanda. De manera, profesor, que para principalmente Ramón Núñez, Olivo Rodríguez y un servidor, constituye un verdadero honor tenerlo aquí, porque sé que vamos a hacer un programa sumamente interesante. El público de Principalmente, que se constituye de abogados, de estudiantes de derecho, va a disfrutar de esta cátedra. Yo que tuve la oportunidad de abrevar de sus conocimientos en las aulas universitarias y que me siento profundamente orgulloso de haber sido su alumno, al igual que Ramón Núñez. Así es. La verdad que le reitero, vamos a hacer un programa, si se quiere, de carácter histórico con usted, profesor. Bienvenido, profesora, Principalmente, y gracias por habernos concedido ese honor de compartir sus conocimientos con todo el público, que no solamente son los abogados y los estudiantes de derecho, sino también el país, todo el ciudadano común que le interesa abrevar de conocimiento, que le interesa conocer situaciones de derecho y tan relevante como lo es el derecho internacional público, porque incide de una u otra manera en la vida de todos los ciudadanos. Vamos a decir que el derecho internacional público es el derecho de la globalidad, porque envuelve las relaciones entre todos los países del mundo. Quisiéramos, profesor, para iniciar sus palabras, que nos hable, porque quizá mucha gente desconoce cómo
se forma el jus publicista Luis Arias, donde inicia su carrera profesional, dónde se forma, bajo qué condiciones y cuál ha sido el discurrir de esa formación. Ante todo, muchas gracias por tus palabras que me conciernen. Debo decirte que contigo y con Ramón me siento muy cómodo, ¿sabes? Y al mismo tiempo debo decir que quien se siente honrado por la invitación soy yo. De modo que muchas gracias por la invitación. Bueno, yo salí de mi país muy joven y luego de comenzar los estudios en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, no concluí mis estudios y me fui a estudiar en Moscú, donde obtuve el grado de licenciado en Relaciones Internacionales, ¿no? Creo que fue el primer dominicano que se graduó en esos años en Moscú, ¿no? Luego continué los estudios, hice un doctorado en Derecho en la Universidad de Varsovia. Una vez concluidos los estudios, como buen dominicano, yo quise los conocimientos que adquirí en esos países, hacérselo llegar a mis compatriotas, ¿no? Y me incorporé inmediatamente a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ¿no? 2 años después de estar dando clases como profesor, me incorporé a la administración docente. Yo fui director del Departamento de Ciencia Política durante 5 años. Luego continué con la carrera académica, administrativa, fui vicedecano y fui decano 2 años, ¿no? En 2 periodos más bien, ¿no? Una vez concluido mi compromiso, yo diría, con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, debo decir que Ramón fue mi alumno en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, de modo que mis compromisos académicos estuvieron vinculados con la Universidad Autónoma de Santo Domingo y con la Universidad Católica Madre y Maestra. Como son las cosas de la vida, ¿no? Siendo profesor de la Pucamaima, un día viene Milton Ray Guevara dando yo clases en una de las aulas y me dice: profesor, usted ha sido escogido para ser miembro de la Junta Central Electoral, ¿no? Para mí fue una gran sorpresa, pero ahí inicié otro compromiso, duré 11 años primeramente como miembro suplente, en un equipo de suplencia muy prestigioso, donde estaba el magistrado Subero Isa, donde estaba el profesor Cáceres Rodríguez y otros colegas, ¿no? Y luego, una vez concluido ese primer periodo como suplente, me nombraron me nombraron miembro titular de la Junta Central Electoral hasta llegar a ser presidente de la Junta. De modo que mis compromisos, ¿verdad?, laborales están vinculados con la academia y están vinculados con la Junta Central Electoral. Una vez terminado eso, como tú dijiste, ¿verdad? Un día me pregunta el presidente que una vez terminado mi compromiso con la Junta que yo quisiera, porque él considera que yo soy profesor de Derecho Internacional y muy vinculado con la diplomacia, y me designó embajador ante Canadá. Luego de terminar mi periodo en Canadá, yo ahora estoy como embajador ante el Reino de los Países Bajos. Muy bien. Profesor, la verdad que yo nunca olvidaré la cátedra de Derecho Internacional Público que usted nos daba en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Recuerdo que en el caso nuestro recibimos Derecho Internacional Público 1 y Derecho Internacional Público 2. Derecho Internacional Público 1 es una especie de introducción al Derecho Internacional Público. Y ya el Derecho Internacional Público 2 se adentra dentro de lo que es la dinámica y los conceptos básicos que conforman ese derecho, esa rama del derecho tan importante como lo es el Derecho Internacional Público. ¿Cómo usted evalúa que ha ido evolucionando en términos de lo que son las relaciones internacionales, el derecho internacional público en el día de hoy? Debo decirte que el derecho internacional no es más que la expresión de la estructura del sistema político mundial. El derecho internacional ha estado sometido a constantes cambios. Hasta hace un siglo, el derecho internacional era un derecho internacional europeo.
siendo un sistema jurídico que regula las relaciones entre los estados, regulaba las relaciones solamente entre los estados europeos. El cambio inicial vino con la emancipación de los países americanos, donde el radio de acción del derecho internacional se extendió a América. Ya se hizo no solamente europeo, sino intercontinental, americano e europeo. Ese cambio cuantitativo, porque nuevos estados se incorporaron al sistema jurídico internacional, introdujo cambios cualitativos. Surgieron nuevos principios, desaparecieron viejos principios. Recuerde que en el año 1815 los países europeos, en la llamada Santa Alianza, establecieron el derecho a la intervención. Con el surgimiento de los estados americanos, ese derecho a la intervención, comenzando por la doctrina Monroe, fue cambiado por el derecho a la no intervención. De modo que la llegada de países de América Latina, su incorporación al sistema jurídico internacional, se tradujo en nuevos valores, nuevos principios. El principio de la no intervención, la condena al colonialismo. Eso es uno de los cambios del sistema jurídico internacional. Otro momento que podríamos considerar de gran importancia en la estructura del sistema jurídico internacional y por consiguiente del derecho internacional vino después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, con la conferencia de Yalta, cuando las grandes potencias, específicamente los Estados Unidos y la Unión Soviética, se dividieron el mundo en zonas de influencia. De allí que viene la consideración de que el sistema político internacional era un sistema político bilateral, donde esta superpotencia estableciendo zonas se dividían el mundo, ¿no? Y esa bipolaridad se reflejó en el funcionamiento del organismo mundial, de la Organización de las Naciones Unidas, de la cual podemos hablar cuando ustedes quieran, ¿no? ¿Cómo se expresa esa bipolaridad? A través del sistema de veto, donde ninguna decisión del organismo político más importante que tiene la organización, el Consejo de Seguridad, se podían tomar decisiones sin el consenso de los Estados Unidos, sobre todo, y de la Unión Soviética y de los que formaban el Consejo, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, ¿no? Otro momento importante cuando uno habla de cambio del sistema jurídico y del sistema político mundial vino con el descalabro de la Unión Soviética, con lo que uno llama la caída del muro de Berlín, ¿no? Cuando ya el mundo no fue bipolar, sino que el mundo se pudo considerar unipolar, específicamente con ese gran poder que tenía los Estados Unidos, y utilizó el organismo mundial, la Organización de las Naciones Unidas, para tomar medidas que antes no se podían tomar. Eso explica el porqué la atomización de Yugoslavia. Eso explica el porqué la primera intervención de los Estados Unidos y sus aliados en Irak, ¿verdad? Pero hoy día yo diría que el sistema político mundial está cambiando de una unilateralidad a una multilateralidad. Estamos hablando de que existe una Unión Europea, hay un bloque europeo. Tenemos el caso de la China, tenemos el caso de Rusia, que Rusia sigue siendo una potencia, sobre todo una potencia política y militar de mucha importancia, ¿no? Y el surgimiento de nuevos estados, los llamados estados emergentes, Brasil, China, de modo que el mundo se ha multipolarizado. No podemos hablar de bipolaridad ni podemos hablar tampoco de unilateralidad. Es interesante ser testigo nueva vez de la maestría con que el profesor Luis Arias Núñez nos da ese recorrido por la evolución del derecho internacional público. Hay un aspecto particular, profesor, del derecho internacional público, que es el derecho que usted también maneja muy bien, que es el derecho internacional de los derechos humanos. Hoy en día, todas nuestras constituciones en América han incorporado mucho más claramente ese vínculo con el sistema internacional de protección de los derechos humanos. Y
hay mecanismos de tutela en el derecho interno que establecen esa vinculación y ese marco de respeto de los derechos fundamentales. ¿Nos puede hablar un poco también de cómo esto ha impactado en todos nuestros países? Yo creo que si uno quiere enfatizar sobre los rasgos característicos del derecho internacional que nosotros definimos como contemporáneo, debe en primer lugar considerar el respeto a los derechos humanos. Y yo creo que la inserción de ese principio en la Organización de las Naciones Unidas como principio básico es lo que ha permitido el freno a comportamiento de los estados en sus relaciones con otros estados, ¿no? Sin lugar a duda, si uno observa el comportamiento de los estados en sentido general, se dará cuenta que hoy día ningún estado puede realizar actividades, tomar medidas en todos los sentidos, a nivel interno y en su comportamiento con estos estados, en desconocimiento de los derechos humanos, el principio de los derechos humanos, en todo sentido. Fíjense, si tomamos el caso, del fenómeno migratorio hoy día, el comportamiento abusivo con relación a los inmigrantes es condenado en el marco de lo que son las convenciones sobre derechos humanos. Aquí en la República Dominicana nosotros hemos suscrito toda una serie de convenciones, no solamente con los trabajadores migrantes, no en sentido general. Por eso yo creo que el cambio en el derecho internacional, el cambio en el comportamiento de los estados, tiene que ver con el respeto a los derechos humanos. Es por eso que independientemente del poder económico, militar que tenga un país, si tiene un comportamiento abusivo y irrespetuoso a los derechos humanos, los días están contados para esos gobiernos. Yo puedo decirle varios ejemplos, en el caso de Gaddafi, en el caso de Saddam Hussein, lo que estamos viendo hoy en Siria, la condena, el asedio de esos países tiene que ver con el irrespeto a los derechos humanos. De modo que yo creo que el principio fundamental en las relaciones internacionales tiene que estar vinculado con el respeto a los derechos humanos. Muy bien. ¿Y cómo usted valora el marco jurídico dominicano, digamos, la Constitución de 2010? ¿Cómo ha, digamos, hecho suya esos principios, esa posibilidad de insertarse? ¿Usted entiende que nuestro orden jurídico interno, digamos, está al día, es compatible con toda esta evolución o hay algunos aspectos a mejorar? No, yo pienso que la Constitución del 2010 introdujo un cambio en el desarrollo progresivo del derecho interno dominicano. Obviamente que yo como profesor de Derecho Internacional, muy vinculado al fenómeno migratorio, tengo mi observación. Claro. Por ejemplo, en lo que concierne a la nacionalidad, los términos utilizados para eso, cuando consideran que no son dominicanos, los hijos de padres extranjeros que no tienen residencia o que no tienen un estatuto de migración legal, los ilegales. Debo decirte que los que seguimos de cerca la terminología en materia migratoria, nos damos cuenta que la ilegalidad es un término que no se utiliza, ¿no? El término que las instituciones internacionales hoy día utilizan es la irregularidad, ¿sabes? Pero la Constitución Dominicana introduce la ilegalidad, que es un tema, ¿no? Personalmente, si me hubieran pedido opinión, le digo que no lo utilicen, ¿no? Porque ya ese término no se utiliza. Pero en sentido general, todo lo que tiene que ver con yo diría, el funcionamiento jurídico interno, ¿verdad? La materia de nacionalidad, los principios fundamentales de la persona humana. Yo pienso que ha habido un cambio positivo, ¿verdad? Sin lugar a dudas, yo que he estado observando la Constitución en algunos países,
de América, creo que es una constitución de vanguardia. Bien, profesor. La verdad es que el mundo ha experimentado grandes cambios, sobre todo a partir del derrumbe del muro de Berlín, cuando se pasa, tal y como usted lo expresó, de un mundo bipolar a un mundo multipolar, ya con la correlación de fuerzas de las grandes potencias, el bloque europeo por un lado, Estados Unidos por otro, que sigue aún no tenga la hegemonía, tiene la supremacía, sigue siendo la primera potencia militar y económica del mundo, y otra potencia emergente que incluso ya desplazó a la Unión Soviética y se coloca en el segundo lugar, de acuerdo a los ratings, que es China. Y el fenómeno, sobre todo desarrollo del sistema chino, como ellos le llaman, en una economía emergente con un crecimiento per cápita de los más altos del mundo. La verdad es que las relaciones entre los países y sobre todo el marco de las relaciones internacionales ha dado un giro. Pero también hay fenómenos que desde el punto de vista de esas relaciones se han manifestado en lo que tiene que ver con el manejo, sobre todo de las convenciones, los acuerdos y los tratados internacionales que han incidido en el manejo de esas relaciones, como es el caso que ha impactado a nivel mundial en los últimos años, que tiene que ver con el terrorismo internacional, que de una u otra manera ha hecho que los estados se pongan de acuerdo y asuman posiciones de conjunto frente a ese fenómeno. Hay otros fenómenos que tienen que ver con la criminalidad, como es el caso del narcotráfico internacional, que ha hecho que el conjunto de naciones se hayan puesto de acuerdo y pactados en convenciones trascendentales, como es el caso de la Convención de Viena, la Convención de Palermo. ¿Cómo usted ha visto todo este desarrollo que se ha dado de manera vertiginosa en los últimos años, vamos a decir 15, 20 años, y que ha incidido y ha cambiado el manejo de lo que son las relaciones internacionales a nivel global? La Organización Mundial, la Organización de las Naciones Unidas, busca dos propósitos fundamentales, ¿verdad? La paz y la seguridad internacional y la cooperación amistosa entre los estados. Cuando se creó la Organización de las Naciones Unidas, la paz y la seguridad internacional estaban muy vinculadas con la guerra entre los estados. Pero muy buena la observación que tú haces, porque la seguridad internacional está enfatizada con ese enemigo invisible que es el terrorismo. Ya no se sabe, ¿verdad?, dónde está ubicado el enemigo. Por eso es que, como tú bien señalas, tan difícil fue ponerse de acuerdo las grandes potencias en determinados aspectos de la paz y la seguridad internacional, pero hoy día coinciden todos. No hay país, ¿verdad?, que no fomente la lucha contra el terrorismo, porque todos somos víctimas de lo mismo, ¿verdad? El terrorismo como fenómeno, yo diría, contemporáneo, es muy difícil de combatir precisamente por eso, porque está en todas partes y tiene una ramificación donde no tiene ubicado espacialmente el lugar, ¿no? El terrorismo puede estar en el seno mismo de las sociedades, en Estados Unidos, en Rusia, en los países del tercer mundo, en todas partes, ¿verdad? De modo que la seguridad internacional hoy día tiene el énfasis en la lucha contra el terrorismo. Y todos los convenios internacionales que se han suscrito buscan precisamente combatirlo. Ahora, la lucha contra el terrorismo no es fácil. No es fácil por muchas razones, porque muchas veces tiene su fuente en la injusticia, en la incomprensión, en los abusos, ¿verdad?
Pero el terrorismo no tiene aliados hoy día. No tiene aliados hoy día. Por eso es que algunos países luchan porque no se le inserten como país terrorista. El caso de Corea, el caso de Irán, incluso el caso de Cuba. ¿Cuánto ellos se defienden para que no se lo consideren como un país que fomenta el terrorismo? Porque el terrorismo está condenado no solamente por los estados, sino está condenado por las sociedades. Sí, porque las sociedades son víctimas del terrorismo, profesor, víctimas inocentes, ¿no? Profesor, y la verdad que es sumamente interesante este aspecto y sobre todo por la actualidad que no deja de tener el tema. Vamos a hacer una breve pausa y en breve regresamos con Principalmente. Seguimos, amigos, con Principalmente. Pues en el segmento anterior conversábamos, profesor, de la fuerza, sobre todo la preocupación que ha significado fenómenos que han impactado de una u otra manera la sociedad mundial, como es el fenómeno del terrorismo. También hacíamos a manera de soslayo mención del narcotráfico internacional, que es un fenómeno que se ha considerado como un crimen de lesa humanidad a través de Naciones Unidas en una resolución de hace unos 10 años. Hay un libro muy importante que yo sé que fue leído por usted, escrito por el escritor norteamericano Samuel Huntington, que se llama El choque de civilizaciones, donde él enfoca este tipo de fenómeno que ha perturbado la tranquilidad de grandes naciones, básicamente de Estados Unidos, las naciones europeas, y que viene modelado a través de los fanatismos, sobre todo los fundamentalismos religiosos. En el caso del Islam, que ha tenido una incidencia determinante en los grandes casos terroristas que se han desplegado, que se han llevado a cabo. Tenemos el caso del 11 de septiembre del año 2001 en Estados Unidos, que estremeció la simiente del mundo porque le dio a la potencia, a la primera potencia del mundo, y que produjo una gran desgracia donde murieron más de 3.000 personas, un hecho inédito en la historia de Estados Unidos y yo diría que en la historia del mundo. Entonces, ¿cuál cree usted que ha sido la respuesta que en términos del manejo que dan las organizaciones y sobre todo las Naciones Unidas, tendente a enfocar y sobre todo perseguir a este enemigo invisible? Porque indudablemente, aunque no hay una guerra convencional, que fue lo que sucedió en los años que se produjeron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde el enemigo estaba claramente identificado, existían las declaraciones de guerra y todo, incluso existió el derecho a la guerra y eso estaba reglamentado por las propias relaciones internacionales. Ahora estamos frente a este nuevo fenómeno que, como decimos, es el enemigo invisible, que incluso ha llegado a formularse la teoría del derecho penal del enemigo, que tiene como objetivo fundamental perseguir los actos terroristas y actos vinculados al terrorismo. ¿Cómo se está modelando dentro del marco de las relaciones internacionales este tipo de fenómenos y la respuesta que están dando los estados, sobre todo Estados Unidos, donde hemos visto que hay una sociedad que a veces se siente secuestrada porque los niveles de seguridad, por ejemplo, que se manifiestan desde que usted entra a esa sociedad, cuando entra a un aeropuerto, que es sometido a una serie de chequeos, cosa que nosotros entendemos que es válida en el sentido de que
el terrorista puede ser él en sí mismo un arma. Entonces se han tomado medidas extremas, muchas veces hasta afectando los derechos fundamentales de la persona en lo que tiene que ver con la libertad, la libre libertad de tránsito que debe ser, y afectando hasta derechos humanos. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo usted ve? ¿Cuál es la visión que usted tiene el día de hoy de esto? Yo te escucho a ti con mucha atención al utilizar el término terrorismo, porque hay un terrorismo indiscriminado que no tiene un propósito político, sino causar daño y atemorizar a la sociedad. No te olvides que terroristas también fueron algunos estados para llegar a donde llegaron, porque Israel también implementó un método terrorista, ¿verdad?, para luchar contra lo que ellos querían, ¿verdad? Pero lo que ocurre después del 11 de septiembre es otro tipo de terrorismo, el terrorismo indiscriminado, que tiene como víctimas personas inocentes y no tiene un propósito político. Es a ese terrorismo, ¿verdad?, al que las organizaciones internacionales han querido emprender una acción exitosa, ¿no? Esto es muy delicado, Radamés y Ramón. Yo estuve leyendo en estos días, cuando el maratón de Boston, que un norteamericano dijo, ¿y por qué a nosotros los norteamericanos, verdad? Eso es un tema un poquito delicado. Lamentablemente no olvidemos que las grandes potencias han tenido participación en algunos países que han sentido que han sido víctimas de acciones que ellos consideran injustas e inhumanas. El caso de Vietnam, el caso de otros países que no voy a mencionar, ¿no? Pero independientemente de la condena que nosotros podamos, o la crítica que podamos tener con relación a la política internacional de determinados estados, sea quien sea, Rusia o Estados Unidos, ¿verdad? El hecho es que ese terrorismo que nosotros llamamos indiscriminado tiene que ser condenado. Y es por eso que las organizaciones internacionales, intergubernamentales y no intergubernamentales, se pronuncian en contra de eso, porque todos somos víctimas de ese terrorismo indiscriminado. Ahora, el tema es muy profundo. El tema es muy profundo y está de más decirle que cuando el 11 de septiembre hubo una explicación y el porqué a los Estados Unidos, una explicación que nosotros no aceptamos. Pero desde el punto de vista de la ideología de lo que tomaron esa acción, ellos le explicaron, ¿verdad? Nosotros no lo compartimos, pero tenemos que tomar en cuenta muchos factores, ¿verdad? Cuando queremos llegar a conclusiones definitivas sobre las acciones terroristas. Por otra parte, Radamés, no creo que la cuestión religiosa esté en el fondo de las acciones terroristas, no creo eso. Siempre hay fanáticos, no olvide que hay fanáticos cristianos también y hay fanáticos islamistas. En lo que yo no creo es cuando se hace de la religión una política, ¿verdad? Que por ejemplo, el cristianismo o el islamismo sea la política de un estado determinado, porque eso siempre fomenta discriminaciones. Mira el caso ahora de Egipto, ¿verdad?, con los hermanos musulmanes que quisieron llevar el Islam como política nacional, pero no olvidemos que en Egipto existe una comunidad cristiana también, de modo que esas cosas, todos esos fenómenos tenemos que tomarlos en cuenta. Y yo quiero llamar la atención sobre eso precisamente, que no podemos inculcar que una religión esté en la base del terrorismo, de ninguna manera yo creo. Siempre hay grupos extremistas, ¿verdad?, incontrolados, pero no que la religión sea la base del comportamiento de esos grupos. No, por supuesto, y vemos por ejemplo que el Islam, ¿verdad?, que con su profeta Mahoma, hace todo lo contrario. O sea, si usted se ve la base del Islam, la Biblia del Islam, claro, lo que menos propone es la violencia. Claro. Y sin embargo, grupos extremistas, islamistas, tienen la violencia como su
como su don, como su arma fundamental para esparcir lo que ellos entienden son sus creencias. De manera que en eso, profesor, nosotros coincidimos plenamente con usted. Sin embargo, la verdad es que la sociedad mundial, hay que llamarla porque ya el mundo es una aldea global, se siente asediada por este tipo de incursiones terroristas, y que, tal y como decíamos, es un enemigo invisible, porque muchas veces, y yo creo que la mayoría de las veces, quienes los promueven y sobre todo quienes los ejecutan son personas que están seriamente afectadas en términos de lo que es afectada, desquiciada mentalmente, porque una persona en su sano juicio no podría emprender sobre este tipo de acciones como el que usted acaba de mencionar, que recientemente se dio en Boston, en los Estados Unidos, en el maratón, donde murieron varias personas y otras fueron afectadas, inocentes, que participaban de una actividad que se realiza de manera periódica en la ciudad de Boston, y esto puso a la sociedad de Estados Unidos y al mundo de nuevo a la expectativa, de manera que la verdad es que son fenómenos extraños que ocurren en la sociedad y que tienen explicaciones difíciles, muy difíciles, y sobre todo las respuestas son todavía mucho más difíciles. Profesor, al inicio del programa usted nos señalaba que el derecho internacional público es el reflejo también del cuadro político mundial. Y en ese cuadro político mundial, como hemos venido hablando, Estados Unidos juega un papel importante. Y bueno, de pronto las cosas que le suceden a Estados Unidos como que sacuden de algún modo el mundo del derecho internacional público. Así como, por ejemplo, los eventos del 11 de septiembre implican quizá una nueva visión en el ámbito de los derechos fundamentales o de la actitud hacia ellos. También hay eventos recientes, puedo mencionar en el mundo diplomático, los famosos Wikileaks y el tema de Julian Assange, o más recientemente un joven Snowden, que también algunas revelaciones y todo eso plantean retos a quizá hasta derechos que creíamos tan firmes como el derecho de asilo. Entonces, quizá un poco su reflexión sobre esa. Mira, con relación a la institución que tú señalas ahora, el derecho de asilo, eso es muy complejo. Y al inicio, cuando hablamos de los estados de América Latina como grupo de estados que introdujeron nuevos valores, nuevos principios, nuevas instituciones, una de esas instituciones es precisamente el derecho de asilo. El derecho de asilo es una institución, derecho de asilo diplomático, es una institución reconocida solamente aquí en América. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba en Europa, estaba el caso de un famoso cardenal Mindszenty, que buscó asilo cuando la crisis que hubo en Budapest en aquellos años 50 y pico. Él buscó asilo en la Embajada de Norteamérica, de Estados Unidos, en Budapest. Y el gobierno húngaro se negó. Nosotros no reconocemos eso. Y el cardenal Mindszenty estuvo ahí hasta los últimos días de su vida. Nunca le reconocieron no pudo salir de ahí. No le dieron el salvoconducto porque Hungría no reconocía esa institución. Ahora tenemos el caso de este señor Snowden, ¿no? Esto es diferente porque no anda buscando un asilo diplomático, sino que él anda buscando un refugio. Las personas, ustedes no saben, que buscan refugio cuando tienen que está en peligro su vida, su seguridad internacional. Cuando yo le decía a Radamés, analizamos el tema del terrorismo, yo tenía mis reservas porque esto es muy complejo. De la misma manera tengo que expresarte la complejidad de ese caso, ¿no? Sí. Porque las actividades que se le censura, que se le condena a él, son condenadas mundialmente. Claro. O sea, estamos hablando de poner en peligro la seguridad de un país. Y ningún país puede fomentar eso. Y es por eso que Rusia, que podía salir beneficiada, vamos a llamar así entre comillas, de informaciones que puede proporcionar este señor, tampoco puede fomentar eso.
porque mañana puede ser víctima de lo mismo. Y un ruso puede asilarse, buscar asilos allá en Estados Unidos y la reciprocidad va a llegar, ¿no? Por eso lo toman con mucho cuidado. Tengo la impresión de que algunos países, de América Latina, que hablan de concederle el asilo, yo no sé qué de ideológico tiene eso, ¿no? Y a veces da la impresión de que algunos países de América Latina están viviendo el momento de guerra fría, ¿verdad? Pero yo personalmente creo que es un caso muy complejo. Es un caso muy complejo y no tengo la menor duda que se le va a encontrar una solución. Lo mismo de este señor que está asilado en la embajada de Ecuador, en Inglaterra, eso se le va a encontrar una salida. Pero que conste que el salvoconducto de este señor no es verdad que Inglaterra se lo va a proporcionar, porque es una cuestión de principio, de institucionalidad. Ellos no reconocen el derecho de asilo diplomático, ¿no? De modo que yo no sé cuál salida será para ese caso, ¿no? Sí, la verdad que es una situación tanto compleja, porque tal y como usted lo dice, esos países europeos no reconocen la institución del asilo político. El asilo diplomático. Y el asilo diplomático. Sí. De manera que ahí se presenta una gran dificultad, tanto para la persona como para el que hace el pedimento y sobre todo para el Estado, Sí. a quien se le hace el pedimento. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a seguir tratando este tópico y regresamos de nuevo con Principalmente. Continuamos con Principalmente en este interesante diálogo con el profesor y embajador Luis Arias Núñez. Hemos venido tratando diversos tópicos del derecho internacional público. Hay un aspecto que siempre es importante tratar, que es el que está relacionado con el sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones internacionales. Se han dado cambios que se verifican hoy día en los organismos internacionales. ¿Nos puede hablar un poco de eso, profesor? Definitivamente que en los organismos internacionales que más se refleja la correlación de fuerza a nivel mundial. Muchas veces la gente critica a la Organización de las Naciones Unidas porque no cumple con sus propósitos, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, que son los propósitos más complejos y que se inspiran en determinados principios. Son esos principios que no se respetan. El principio de la igualdad soberana de los estados, el principio de respeto a los derechos humanos, ¿verdad? Pero las organizaciones internacionales no son instituciones ideales, sino que ellos reflejan la correlación de fuerzas internas, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas, como yo les dije a ustedes, que fue creada después de los acuerdos de Yalta en el 45, se inspiró en esa correlación de fuerza que tiene un carácter bilateral. Por eso se estableció el llamado derecho de veto, en virtud del cual ninguna decisión de política de importancia podía tomarse sin el consentimiento unánime de las 5 grandes potencias, ¿no? Pero la Organización de las Naciones Unidas, personalmente yo pienso que ha hecho un gran papel, ha jugado un gran rol en materia de seguridad internacional. Yo pienso que sin la existencia de la Organización de las Naciones Unidas, que es un foro, ¿verdad?, de gran importancia, donde se debaten y se expresan sentimientos que se escuchan, la cosa en el mundo hubiera sido más compleja. Yo recuerdo la crisis del 62. Sin la intervención del secretario general de las Naciones Unidas, que prestó sus grandes oficios, el señor U-Thant, uno no sabe en qué hubiera terminado esa crisis, ¿no? Por eso es que cuando se habla de la Organización de las Naciones Unidas, se debe pensar no solamente en 2 órganos principales, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, sino se debe pensar también en el secretario general. El secretario general tiene que ser una persona que tenga una autoridad en el mundo,
que pueda jugar un rol de buenos oficios, ¿verdad? Cuya intervención no solamente atempera, sino que logra soluciones a crisis. Recordemos que la guerra de Irán e Irak fue resultado de la intervención del secretario general Pérez de Cuéllar, que se reunió con esos dos países y ahí se le dio fin a la guerra. De modo que la Organización de las Naciones Unidas, no solamente en materia de paz y la seguridad internacional, sino sobre todo en materia de cooperación internacional, cooperación económica, cooperación en materia social, en materia científica, es una organización que juega un rol muy importante. Su poca eficacia está en materia de seguridad internacional. Pero en materia de seguridad internacional las cosas son más complejas, porque los intereses de los estados son más complejos y ponerse de acuerdo para enfrentar un caso es más difícil. Es muy difícil lograr consenso, porque los intereses son muy diversos. Eso es lo que yo pienso de la organización, ¿sabes? Y en el ámbito regional, por ejemplo, la OEA, también se... Pero en la OEA es que tiene su expresión, lo que yo dije al inicio, la correlación de fuerza. La OEA de los años 60, la intervención del 65 aquí, no es la misma OEA de hoy día, cuando los Estados Unidos tomaban una posición y la mayoría se iban por esa posición. Ya vemos hoy día que es diferente. Fíjate que en el caso del presidente Evo Morales, en su gran mayoría, los países de América Latina condenaron, ¿verdad?, el comportamiento de algunos países europeos. Sí. Y solamente Estados Unidos y Canadá fueron los que no consensuaron ese punto de vista. De modo que hoy día la Organización de las Naciones, la Organización de Estados Americanos es una organización completamente distinta, resultado de la correlación de fuerza de los estados latinoamericanos. ¿Verdad? Han surgido nuevos estados con otro enfoque de la política latinoamericana. Eso es lo que la gente tiene que entender, que los organismos internacionales no son más que la expresión de la correlación de fuerzas que interactúan dentro de ella, ¿no? Sin embargo, profesor, hemos visto en los últimos años que a la Organización de Estados Americanos, OEA, se le ha criticado precisamente por tener un papel un tanto ineficaz en términos de lo que es el manejo de las relaciones, sobre todo en el marco interamericano. Y hay casos emblemáticos que no tienen tantos años, como es el caso, por ejemplo, del golpe de Estado que se produjo en Honduras. Se pensaba que con la intervención de la Organización de Estados Americanos, participando de manera determinante y convocando de manera de emergencia al pleno de la organización, se iba a lograr una salida, y sobre todo la salida institucional, la salida democrática y constitucional para Honduras, que sería la reposición de nuevo al poder del presidente Manuel Zelaya. Todos los esfuerzos realizados por la Organización de Estados Americanos resultaron inútiles, y la persona, el grupo golpista, se mantuvo en el poder hasta la celebración de unas nuevas elecciones. Claro. De manera que ahí eso dejó muy mal parada la Organización de Estados Americanos, OEA. Pero también otro caso similar, el caso de Paraguay, con la destitución del presidente el presidente Lugo de Paraguay, que aunque se le dio visos de legalidad, porque la destitución se produjo a través del Congreso de la República, el Senado de la República, tal y como lo prevé la Constitución, pero a todas luces fue un golpe de Estado constitucional. No se produjo ningún tipo de reacción por la Organización de Estados Americanos, OEA, incluso vulnerando la Carta Democrática, que fue una carta consensuada para los países, y el manejo y el respeto de la institucionalidad de los países que forman parte del bloque de la OEA. Entonces, la verdad es que la ineficacia de la OEA ha traído como consecuencia que otros países incluso hayan tendido a bloquearse, como es el estado de los países sudamericanos que han conformado el Mercosur, pero también más recientemente
todavía estando vivo el presidente Chávez, se creó la CELAC, que es otra especie de organización de los estados latinoamericanos. De manera que la OEA ha ido perdiendo poco a poco su vigencia y sobre todo su autoridad moral en los países latinoamericanos, porque ciertamente los esfuerzos que ha realizado tendente al restablecimiento de Estado democrático que han sido destituidos, como los casos que mencionamos, deja muy mal parada la organización y el prestigio que debe tener la Organización de Estados Americanos. Sí. Hay otros bloques que yo creo que pueden fortalecer ese marco correlacional, como es el bloque centroamericano con la implementación del SICA, sí, del cual ya República Dominicana también forma parte. ¿A qué usted entiende se debe? Mira, yo no estoy totalmente de acuerdo contigo con relación a que la Organización de Estados Americanos fue poco eficaz en el caso de Honduras, ¿no? Porque si bien es cierto que no se restituyó al presidente, pero ¿qué puede hacer la OEA que no sea el no reconocimiento de ese nuevo gobierno? Y la OEA no pudo hacer otra cosa que no fuera no reconocer ese gobierno. Y ese gobierno se mantuvo aislado hasta recientemente, de modo que no se puede condenar a la Organización de Estados Americanos por eso. No olvide, Radamés, lo que yo dije al inicio, que la eficacia de un organismo internacional va a depender de la correlación de fuerzas internas. No olvidemos el peso que tiene Estados Unidos económico, ¿verdad? Económico en la relación interamericana. Y esa poca eficacia de lo que tú llamas poco eficacia de la OEA en el caso de Honduras, se debe precisamente a eso, en el peso específico económico que tienen los Estados Unidos en las relaciones internacionales. Pero tú observarás que la mayoría de los estados latinoamericanos no solamente condenaron el golpe, sino que no reconocieron el golpe, que son dos cosas diferentes. Pero llegar a reponer a Zelaya, eso fue mucho más complejo, precisamente por el peso específico económico que tienen los Estados Unidos. Lo que yo sí te digo a ti es que hoy día hay más consenso latinoamericano dentro de la OEA que hace décadas atrás. Desde ese punto de vista, yo pienso que el peso específico de la OEA es más bien positivo que negativo desde el punto de vista de un consenso latinoamericano. Profesor, la verdad es que compartir con usted en este tipo de programa es regresar uno de nuevo a las aulas universitarias, escuchar su cátedra tan esclarecedora y sobre todo tan sabia, y ya más modernamente dentro de este contexto, porque en el caso nuestro que recibimos su cátedra hace ya cerca de 30 años, el mundo ha cambiado mucho de aquí a allá, sin embargo usted se mantiene totalmente actualizado. En otra oportunidad esperamos tener el honor de tenerlo aquí principalmente para seguir abordando este y otros temas de suma actualidad dentro del derecho internacional público y dentro del derecho internacional público americano, pero el tiempo se nos ha agotado. Gracias, profesor, y en nombre de los compañeros Olivo Rodríguez, Ramón Núñez y un servidor, le damos nuestras profundas gracias, valga la redundancia, por haber compartido este espacio con nosotros. Gracias a ti, a Ramón. Debo reiterar lo cómodo que me siento con ustedes dos. Gracias.